¿Qué tal, xente? ¿Cómo estamos? Bueno, ya sabéis que lo mío con la cocina lle pasión puro. Así que, güey, estoy dispuesta a enseñaros un de los platos más ricos, más sabrosos y más prestosos que tengo en el mío recetario. Güey, vamos a cocinar lingua materna. Sí, lingua materna. Lle bien asemellado al solomillo Wellington, pero como nosotros no somos ingleses, ni tenemos al duque de Wellington, como somos asturianos auténticos, pues podríamos llamarlo lingua materna Pelayo, pero yo déxolo en lingua materna, que me gusta más. Mirad, lle muy sencillo. Garramos la lingua, hollámosla en palabras prestoses, seliquino, esguil, señaldá, cachopu, y echámoslo nunha sartén con aceite bien caliente hasta que quede bien doradín. Pero otro llau vamos a preparar una salsa. La salsa lle importante para mollar después, por eso non podemos escalcer ningún ingrediente. Los acentos, les diéresis, unes comines, una cucharada de apóstrofos, un ramín de che vaqueira y espolvoreamos con las contracciones. Mezclámoslo todo y dejamos reposar. Después vamos a envolver la lingua no xaldre bien sabroso, muy fino y que vos va a desear un tasto bien rico. Este oxaldre é especial porque nada más se vende en librerías. Llámase literatura. Mirad. Y darreu vamos a meterlo en el forno. A 200 grados, unos 20 minutos. ¡Hala! Ya está. Mirad qué pinta más buena tiene. ¿A que morrís de ganas por probarlo? Pues ya lo sabéis, y es bien sencillo. Llámase lingua materna, o lo que es lo mismo, lingua asturiana. Y tenéisla al pie. Disfrutadla.